Imagina que tienes 12 años. Estás sentado en tu salón de clases, con tus cuadernos sobre el escritorio, tus lápices ordenados, tu tarea completada con todo el cuidado del mundo. Llegaste temprano ese día. Hiciste todo lo que se supone que debes hacer. Eres un buen estudiante, un niño responsable, un hijo que su padre miraría con orgullo. Ahora imagina que tu maestra, frente a todos tus compañeros, con esa voz firme que no admite discusión, te señala con el dedo y dice en voz alta, sin dudar un segundo, que estás mintiendo. No hay pruebas, no hay investigación, no hay ninguna razón lógica para creerlo excepto una. Y esa razón es la que nadie en ese salón se atreve a decir en voz alta, pero todos la sienten flotando en el aire como una nube de tormenta. Tomás Guerrero tenía 12 años ese día. Era un estudiante brillante, tranquilo, de esos que los maestros deberían celebrar. Pero ese martes de noviembre, en el Colegio Público Simón Bolívar de Valencia, España, algo ocurrió que cambiaría para siempre la vida de ese niño, la vida de su padre y la percepción de todos los que estuvieron presentes en esa aula. Nadie esperaba lo que sucedió después. Nadie estaba preparado para el silencio que cayó sobre ese salón cuando la puerta se abrió de par en par. Y nadie, absolutamente nadie, pudo ignorar lo que ese momento reveló sobre los prejuicios que vivimos sin reconocer. Esta es la historia de Tomás, y es también la historia de millones de niños que enfrentan, cada día, algo que nunca debieron enfrentar. Quédate hasta el final, porque lo que este padre hizo con su uniforme puesto es algo que el sistema educativo necesitaba ver desde hace mucho tiempo. El Colegio Público Simón Bolívar era una escuela de tamaño mediano ubicada en uno de los barrios más tranquilos de Valencia. Tenía patios amplios, pasillos decorados con dibujos de los alumnos y una reputación de ser una escuela ordenada, seria, con buenos resultados académicos. Era el tipo de escuela donde los padres querían inscribir a sus hijos, el tipo de escuela que, desde afuera, parecía no tener problemas. Tomás Guerrero llevaba 3 años estudiando allí, desde cuarto de primaria, cuando su padre lo inscribió con la esperanza de darle la mejor educación posible. Ricardo Guerrero era agente de policía, un hombre que había dedicado su vida al servicio público, que usaba su uniforme con disciplina y respeto y que criaba a su hijo solo desde que Tomás tenía 5 años. No era una vida fácil. Los turnos nocturnos, las llamadas de emergencia, los fines de semana trabajando. Pero Ricardo nunca faltó a una reunión escolar. Nunca dejó que Tomás sintiera que estaba solo. Tomás era exactamente lo que su padre había esperado que fuera. Curioso, dedicado, con una capacidad especial para las matemáticas y una memoria extraordinaria. Sus compañeros lo apreciaban. No era el más popular, pero era querido. Era el niño que ayudaba cuando alguien no entendía un ejercicio, el que compartía sus lápices de colores sin que se los pidieran 2 veces. Ese año, en sexto de primaria, le correspondió la clase de la profesora Carmen Iturriaga. La profesora Iturriaga llevaba más de 16 años enseñando. Tenía fama de ser estricta, de no tolerar interrupciones, de mantener el orden en su clase con mano firme. Algunos la respetaban, otros le tenían miedo, pero nadie cuestionaba su autoridad. En ese colegio, la profesora Iturriaga era en cierto modo intocable. Tomás intentó adaptarse desde el primer día. Llegaba puntual, hacía sus tareas, participaba cuando le preguntaban, pero desde el principio notó algo que no sabía cómo explicarle a su padre sin parecer que exageraba. La profesora Iturriaga lo miraba diferente. No era hostilidad abierta, era algo más sutil. Una demora antes de llamarlo, un tono ligeramente más frío, una expresión que no encajaba con lo que Tomás hacía, sino con lo que Tomás era. Llevaban 4 meses de curso cuando llegó el día que lo cambió todo. Era un martes de noviembre, uno de esos días de otoño donde el frío comienza a instalarse y los niños llegan al colegio con las mejillas rojas y los agotes apretados. Tomás había llegado temprano, como siempre. Había revisado su mochila 2 veces antes de salir de casa y llevaba consigo algo que consideraba importante, el trabajo de historia que había preparado durante todo el fin de semana. Era un trabajo sobre la independencia de Colombia. 12 páginas escritas a mano, con mapas dibujados por él mismo, con fechas, nombres, batallas. Su padre lo había ayudado con algunas referencias, pero el trabajo era de Tomás. Cada página, cada palabra,
Lo que Tomás no sabía era que ese trabajo, ese esfuerzo de todo un fin de semana, se convertiría en el centro de la situación más injusta y humillante de su vida. La clase de historia comenzó como cualquier otra. Los niños sacaron sus trabajos del fin de semana y los colocaron sobre los escritorios. La profesora Iturriaga caminó entre las filas, revisando rápidamente, haciendo comentarios aquí y allá. Cuando llegó al escritorio de Tomás, se detuvo. Tomó el trabajo con ambas manos. Lo hojeó por un momento y lo que dijo a continuación hizo que Tomás sintiera que el piso desapareciera bajo sus pies. La profesora Iturriaga dijo con voz clara y frente a todos los compañeros de Tomás que ese trabajo no lo había hecho él, que era demasiado elaborado para un niño de su edad, que alguien más lo había escrito por él, y que no aceptaría un trabajo que no fuera auténtico. Tomás abrió la boca, intentó explicar, dijo que lo había hecho él solo, que había tardado todo el fin de semana, que su padre le había ayudado a buscar algunas fechas, pero que cada palabra era suya. Su voz temblaba, no de culpa, sino de incredulidad. La profesora lo interrumpió. Le dijo que no siguiera inventando historias, que era mejor admitir la verdad que insistir en una mentira. El salón estaba completamente en silencio. 30 niños mirando. Ninguno dijo nada. Algunos miraban hacia abajo, incómodos. Otros miraban a Tomás con esa mezcla de pena y alivio de quien siente que Tomás sintió que la cara le ardía. Sintió algo en el pecho que no era tristeza, era algo más parecido a la injusticia en su forma más pura. Él sabía que había hecho ese trabajo, lo sabía con cada parte de su cuerpo. Pero en ese salón, en ese momento, su palabra no valía nada. La profesora Iturriaga colocó el trabajo sobre el escritorio de la maestra y dijo que lo registraría como no entregado, que si Tomás quería nota, tendría que repetir el trabajo en clase ese mismo día, sin ayuda. Tomás no respondió. Se quedó mirando el frente con los ojos húmedos, apretando los labios con toda la fuerza que tenía, porque su padre le había enseñado que los hombres de su familia no lloran por injusticia, luchan contra ella. Pero ese día, Tomás era un niño de 12 años que no sabía cómo luchar, así que guardó silencio. Lo que nadie en ese salón sabía era que Tomás, en el momento en que llegó a casa esa tarde, le contó todo a su padre. Y Ricardo Guerrero, agente de policía, hombre que había dedicado su vida a defender los derechos de las personas, escuchó cada palabra con una calma que por dentro era todo lo contrario a calma. Ricardo hizo una sola pregunta. Preguntó si alguien más había visto el trabajo antes de que Tomás lo llevara al colegio. Tomás dijo que sí, que su vecina, la señora Pilar, lo había leído el domingo y le había dicho que estaba muy bien hecho. Ricardo asintió, y esa noche, antes de su turno de madrugada, preparó lo que haría al día siguiente. El miércoles por la mañana, Ricardo Guerrero salió de su turno nocturno con su uniforme puesto, sus insignias en su lugar, su placa visible. No fue a casa a cambiarse, fue directamente al colegio. Y cuando llegó a la puerta del salón de la profesora Iturriaga, pidió hablar con ella. La secretaria le dijo que la profesora estaba en clase. Ricardo dijo, con respeto pero con firmeza, que esperaría, y esperó, de pie, en el pasillo, con su uniforme de agente de la ley, hasta que sonó el timbre. Cuando la puerta del salón se abrió y los niños comenzaron a salir al recreo, Ricardo Guerrero estaba ahí. Los alumnos de sexto A lo vieron. Algunos se detuvieron, otros lo miraron de reojo. Varios reconocieron que era el padre de Tomás. Tomás también lo vio. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. Esa presión que había cargado desde el día anterior, esa sensación de humillación y de impotencia, comenzó a aflojarse un poco. La profesora Iturriaga salió la última del salón. Cuando vio a Ricardo Guerrero, vestido con su uniforme completo, esperándola en el pasillo, su expresión cambió. No fue un cambio dramático, fue sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Ricardo se presentó, le dijo su nombre, su cargo, y que era el padre de Tomás Guerrero, el alumno al que ella había acusado de no hacer su propio trabajo el día anterior. Su voz era tranquila, no había agresividad, había algo mucho más poderoso que la agresividad, había certeza. La profesora Iturriaga comenzó a explicar.
Dijo que el trabajo estaba demasiado bien hecho para la edad de Tomás, que los alumnos de su clase no escribían así, que en sus años de experiencia había aprendido a identificar cuándo un trabajo no era auténtico. Ricardo la dejó terminar. Luego dijo algo que quedó suspendido en el aire del pasillo como si tuviera peso propio. Le preguntó si había llegado a la misma conclusión con algún otro alumno de la clase ese mismo día, si había revisado todos los trabajos con el mismo nivel de sospecha, o si había algo específico en el trabajo de Tomás o en Tomás mismo que le había generado esa desconfianza inmediata. La profesora no respondió de inmediato. Ricardo continuó. Sacó de su bolsillo una fotografía tomada el domingo por la tarde. En esa fotografía se veía a Tomás sentado en la mesa del comedor de su casa, con sus cuadernos de referencia abiertos, sus hojas escritas a mano visibles y la señora Pilar de pie a su lado, con el trabajo en las manos. Había fecha y hora, porque Ricardo Guerrero, como agente de policía, tenía el hábito profesional de documentar. Colocó la fotografía con calma en las manos de la profesora. El silencio que siguió no era diferente al del día anterior. No era el silencio de una sala llena de niños que no saben qué decir. Era el silencio de una adulta que no sabe cómo sostener lo que acaba de ver. Para entonces, varios maestros del pasillo se habían detenido. La directora del colegio, que había salido de su despacho al oír que un agente de policía estaba en el edificio, también estaba presente. Ricardo no alzó la voz en ningún momento. No hizo acusaciones directas. Simplemente habló con la precisión de alguien que conoce el peso de las palabras y sabe exactamente cuáles usar. Le dijo a la directora que su hijo había sido acusado públicamente, frente a sus compañeros, de mentir y de no hacer su propio trabajo, sin ninguna evidencia, sin la más mínima consideración por el impacto que eso tendría en un niño de 12 años. Le dijo que entendía que los maestros cometían errores, pero que había errores que venían de la falta de información y errores que venían de algo mucho más profundo y mucho más difícil de admitir. Luego miró a la profesora Iturriaga directamente a los ojos y le preguntó si, en sus 16 años de experiencia, alguna vez había acusado a un alumno blanco de no hacer su trabajo, basándose únicamente en su intuición, sin ninguna prueba concreta. Esa pregunta no necesitaba respuesta. Ya la tenía. Tomás, que había visto toda la escena desde el extremo del pasillo, sintió algo que tardó mucho tiempo en poder nombrar. No era venganza, no era satisfacción, era algo más limpio que eso. Era la sensación de, por primera vez en mucho tiempo, de que alguien lo veía, de que su verdad existía, de que no había estado loco al sentir lo que sintió. Y eso, para un niño de 12 años, era todo. Lo que ocurrió en ese pasillo del Colegio Público Simón Bolívar ese miércoles de noviembre no fue solo un momento entre un padre, una maestra y una directora. Fue uno de esos instantes en los que la realidad se abre y muestra lo que normalmente permanece escondido. La directora tomó medidas inmediatas. Pidió a la profesora Iturriaga que reconsiderara su decisión sobre el trabajo de Tomás, que fuera calificado correctamente y que se le ofreciera una disculpa al alumno. No en privado, no en un despacho cerrado, sino en el mismo lugar donde había ocurrido la humillación, frente a la clase. La profesora Iturriaga cumplió. No fue fácil para ella, se notaba, pero lo hizo. Y aunque sus palabras ese día fueron medidas y cuidadosas, los niños de sexto A entendieron exactamente lo que había pasado. Tenían 12 años, no eran ciegos. El trabajo de Tomás fue calificado. Obtuvo una de las notas más altas de la clase. Pero la historia no termina ahí, porque las historias reales nunca terminan en un momento limpio de resolución. Terminan en consecuencias que se extienden mucho más allá del día en que ocurrieron. Ricardo Guerrero presentó una queja formal ante la Inspección Educativa de la Comunidad Valenciana. No lo hizo para destruir la carrera de nadie. Lo hizo porque entendía, con la claridad de alguien que ha visto lo que el prejuicio puede hacerle a una persona, que el silencio no protege a nadie. Que cuando callamos frente a la injusticia, no estamos siendo prudentes, estamos siendo cómplices.
La queja abrió una revisión de las prácticas en el aula de la profesora Iturriaga. Varios padres, al enterarse de lo ocurrido, contactaron a la dirección del colegio para compartir situaciones similares que no habían denunciado porque no sabían cómo hacerlo o porque tenían miedo de no ser creídos. No todos esos padres eran de niños negros, pero había un patrón claro que fue imposible ignorar una vez que alguien tuvo el valor de nombrarlo. Tomás terminó el curso escolar en ese mismo colegio. No pidió cambiar de clase, no quiso huir. Su padre le había enseñado que huir de la injusticia no la elimina, solo la deja libre para seguir haciendo daño. Así que Tomás se quedó, siguió llegando temprano, siguió haciendo sus tareas, siguió siendo el niño que era antes de ese martes de noviembre. Pero algo había cambiado en él, no de manera negativa, sino en una forma que solo entienden quienes han tenido que enfrentar algo que nunca merecieron enfrentar. Tomás aprendió a los 12 años que el mundo no siempre ve lo que eres, a veces solo ve lo que pareces que eres, y que la diferencia entre esas dos cosas puede ser todo. También aprendió que la respuesta a esa realidad no es la resignación, es la documentación, la voz, la presencia. Es su padre en ese pasillo, con su uniforme, con esa fotografía en el bolsillo, con esa pregunta que no necesitaba respuesta. Lo que le ocurrió a Tomás Guerrero no es una historia única. Es una historia que se repite en salones de clase de España, de Francia, de Alemania, del Reino Unido, de toda Europa. Es la historia de niños que son juzgados antes de abrir la boca, de niños que hacen todo bien y aún así tienen que demostrar el doble, de niños que aprenden muy pronto que el mundo tiene expectativas diferentes para ellos, expectativas que no tienen nada que ver con su inteligencia, su esfuerzo o su carácter. El racismo en la educación no siempre llega con palabras explícitas, no siempre se parece a lo que vemos en los libros de historia. A veces llega en la forma de una profesora que mira un trabajo brillante y en lugar de ver el esfuerzo de un niño, ve una imposibilidad, porque en su mente, sin que ella misma lo reconozca del todo, ese niño no debería ser capaz de algo así. Y esa suposición, esa expectativa rebajada, ese escepticismo que no aplica a todos por igual, eso es racismo. No hace falta que venga acompañado de odio. A veces viene disfrazado de experiencia, de criterio profesional, de intuición, pero el daño que hace es el mismo. Tomás hoy tiene 16 años. Su padre sigue siendo agente de policía y Tomás sigue siendo el primero en llegar a clase. Pero ahora cuando alguien cuestiona su trabajo, no baja la mirada, levanta la mirada, porque sabe lo que vale y sabe que hay alguien con uniforme que también lo sabe. La pregunta que nos queda a todos después de escuchar esto no es solo ¿qué le pasó a Tomás? La pregunta es ¿cuántos niños como Tomás hay en este momento, sentados en algún salón de clase, siendo juzgados por algo que no tienen ningún control, esperando que alguien aparezca a decir lo que necesitan escuchar? Y la pregunta más difícil de todas, si ese niño no tiene a un padre con uniforme que pueda entrar por esa puerta, ¿quién habla por él? Eso es lo que deberíamos estar pensando. Eso es lo que deberíamos estar cambiando. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal para ver más historias como esta cada día. Dale like si crees que historias como la de Tomás necesitan ser contadas y comparte este video, porque a veces la única forma de cambiar algo es asegurarse de que todos lo vean.